alguien que, dos puntos, sangría, acompáñenme. Es alguien Suspenso. que es veterinario, investigador del CONICET, tiene un laboratorio de transgénesis en la Facultad de Agronomía. Un gusto. Véanlo, el señor, y acá viene la primera pregunta, ¿estaría o está ya confirmado al frente del CONICET? ¿Estaría o está? Estamos trabajando para la ciencia sin esperar ningún tipo de cargo. Excelente. Bueno, Daniel Salamone, muy nombrado para ocupar ese lugar importante y sensible que es el CONICET. Veterinario, investigador del CONICET, con formación importante afuera en los Estados Unidos, experto en transgénesis, en clonación. Te propongo dos etapas de esta conversación. La primera es cómo conociste y tu vínculo con Milei, y la segunda es qué planes tenés para el CONICET. Si te gusta, arrancamos. Bueno, lo conocí justamente en la puerta de un programa de Antonio Monteagudo en el Canal Rural, muchos años atrás, y nos trabamos en una conversación muy interesante, fuimos a comer y después creamos una relación larga que se mantuvo a lo largo del tiempo. ¿A él le interesó de vos tu investigación sobre clonación en la idea de que él quería clonar a Conan? No, en principio él estaba muy interesado en todo lo que era el tema de biotecnología, las cosas que hacía, y se acercó a la facultad, le mostré todo, y se ofreció totalmente desinteresadamente a ayudarnos, a tal punto que nos presentó un empresario importante, tuvimos una reunión. Desgraciadamente eso no fructificó. ¿Qué año estamos hablando ahí? 2014. Y luego, digamos, no contento con eso, nos acercó, digamos, a otro empresario para desarrollar una empresa de fecundación in vitro en bovinos, sin ningún tipo de interés en participar, sino de onda. Él estaba trayendo financiamiento privado al desarrollo de un público, llamémosle. Él estaba tratando de impulsar una serie de proyectos que él justificaba interesante, aparte más allá de charlas que a mí me parecía alucinante, ¿no? Como cuando hablaba de la Universidad de la Singularidad, es muy especial, muy especial, y una de las cosas que a mí me llenó de orgullo, ahora lo voy a contar. Contalo, por favor, es claro. que un día estaba dando para la maestría, una maestría en Ciencias Económicas, que tenía que ver con desarrollo, y lo invité a él y lo tuve como público, ¿no? Y bueno, eso motivó charlas, etcétera, etcétera. Eso es lo que a vos te sorprendía de él positivamente. ¿Qué cosas tuyas de tu carrera y de tu investigación le interesaban a Milei? Bueno, todo en general, todas las áreas, porque en principio él trató de ayudar con el tema de clonación en bovinos y equinos que estábamos haciendo, y en la segunda era la parte de fecundación in vitro. ¿Tu laboratorio qué tipo de clonación o transgénesis o hacen? ¿Qué haces? ¿Qué veríamos si estuviéramos viendo tu laboratorio y qué haces día a día? De todo, ¿no? Las cosas que a nosotros creemos que podemos vender a la sociedad, como es el caso de, inicialmente, la clonación en bovinos. Tratamos de que se produjera en la leche una nueva hormona, una hormona recombinante, cosa que hicimos con un laboratorio. Si no, no me podría haber insertado en la Argentina cuando volví. Y después continuamos con el mismo laboratorio desarrollando un proyecto de clonación. Fuimos el tercer grupo en clonar equinos. Hoy, por suerte, una industria en nuestro país, hay 3 empresas que están clonando equinos. Y después, fecundación in vitro, nunca produjimos también muchos años atrás el primer ternero. Hoy todos los terneros de la rural, 30 años después, ¿no?, son producidos por fecundación in vitro. En la misma dirección intentamos producir ovejas que produjeran en la leche la hormona antimofílica 9. Eso es edición genética, Eso ¿verdad? es edición genética. ¿Podés explicar a gran público cómo se clona un equino, un caballo o un perro? ¿Qué tomás? ¿Qué elemento tomás? En general es piel, un pedacito de piel, de ahí se extrae las células, se cultiva por un montón de días, se pueden criopreservar y a partir de esas células
utilizando óvulos de otro animal, de un animal donante, se le arranca la información genética, se le fusionan estas células y lo que uno obtiene es un mellizo idéntico, diferido en el tiempo, del animal inicial. ¿Cuál es la diferencia entre la descendencia de Conan y Conan? No sé. O de un equino, no quiero circunscribirme a, digamos, fue famoso lo de Milei, pero para aprender en general. En general... Vos, de un pedacito de piel de un caballo específico, vos... Si es un macho, sí, un hijo de un clon, uno no lo puede diferenciar de ninguna forma. Pero si es una hembra, sí, porque, digamos, la hembra primera, digamos, a partir de la que uno clonó, tenía, digamos, algún tipo de componente que no lo va a tener la hija. Y en el temperamento, esto está, digamos, lo físico y después está las características de personalidad del animal. Bueno, es muy impresionante eso porque tengo el relato de jugadores de polo que la conducta a veces parece mucho más parecida en cosas tan pequeñas como cuando van a salir a jugar, pegan una frenada, lo hacía el original y lo hacen los clones, ¿no? Entonces, la verdad que estamos aprendiendo qué características depende de la genética y qué características son aprendidas, ¿no? Es decir, una cosa que me decían, ¿te gustaría tener un perro clonado? Me fascinaría ver qué cosas uno encuentra en común, digamos, entre el original y el clonado. ¿Tiene alguna condición o patologías un animal clonado por sobre el original? No sé, viste que hay cardiopatía, ¿hay algo que tengan o son iguales que el original? El donante, vamos a decir. Bueno, convengamos que la clonación está en desarrollo. Nosotros hemos trabajado mucho para mejorarla, ¿no? Es decir, por ejemplo, a Dolly la clonaban a partir de una célula de la oreja. Nosotros es como que hacemos muchos embriones y los ponemos todos juntos y lo que pensamos que ese producto es mucho más sano. Y de esa forma, digamos, una de las empresas argentinas está produciendo los clones hoy, ¿no? Nosotros pensamos que tiene más garantía porque a veces, digamos, uno tiene un término complejo que es reprogramar, pero que todos lo entienden. Uno tiene que hacer que una célula de la piel se transforme en un individuo. Eso lo llamamos reprogramar. Un pedacito de piel tiene toda la información que se necesita para clonar. ¿Por qué decís de la piel y no de algún órgano en particular, bueno, o de otra parte del cuerpo? Se ha demostrado, por ejemplo, que si es de la médula ósea, aparentemente tiene atributos mejores, cosa que lo ha hecho un alumno mío que trabaja en una empresa privada y que él dice que nacen mucho más sanos. Ahora bien, los clones de vaca en general suelen tener muchos problemas. Los clones de caballo y los clones especialmente de perros tienen muchos problemas porque gran parte del proceso se lo hace, digamos, en el animal. No es que se cultiva. Nosotros tenemos casi 7, 9 días el material afuera en una incubadora. Eso no se hace con los perros y aparentemente hace que sean más sanos. Yo tengo una gatita que se llama Puca. Si yo quisiera clonarla, ¿tengo que extraerle un pedacito de piel ahora viva o si muere, tengo un periodo para extraer? ¿Cómo se hace? Hay un periodo de varios días, depende cómo la conserves. Si vos tu gatita la pones en la heladera una vez que murió, puede durar 6 días. Estamos ya medio literatura, pero está ocurriendo. Dale, adelante. No, 6 días en la heladera, no congelada, sino refrigerada, es decir, a 5 grados, vos todavía podés usarlo. En el caso particular de un perro pasa lo mismo. Ahora, es mucho mejor si vos tenés tu animal, tomás una muestra y lo congelás, ¿no? ¿Cuánto falta para hacer esto en humanos? Bueno, en general está prohibido por un decreto que sacó Menem. En general no hay reportes. En algún momento, cuando yo volví al país, era una de las cosas que a mí me temorizaba, porque yo pensaba, yo le enseño a alguien, clona a alguien y quedo escrachado para toda mi vida, ¿no? Entonces, pero vos lo podrías hacer. Yo creo que tecnológicamente se puede hacer. Éticamente es donde tallan todos los problemas. En casi todos los países del mundo está prohibido y a pesar que inicialmente había hasta una secta que decía que había que clonar y a mí una vez Chiche Helbrun me llamó por radio
y me puso a hablar con un italiano que decía que quería clonar y me agarré en una discusión que era en ese momento más, todavía era muy peligroso, pero a pesar que estos dos grupos hoy no se habla prácticamente, no hay ningún tipo de reporte. No hay ningún país, no sé, así como hay subrogación de vientres, hay todo un desarrollo en otros países mucho más abierto que acá. ¿Vos crees que esto ocurrirá próximamente? ¿Te vas a a Lituania? Viste que hay países específicamente, Ucrania era un punto, por ejemplo. Yo siempre digo, ¿sí? Yo creo que no. Es decir, toda tecnología cuando existe uno lo que tiene es un cierto temor. Si hubiera alguien que ocultamente lo hiciera, es decir, primero, digamos, sería para que vos lo traste, ¿no? Los problemas psicológicos que podría llegar a tener son importantes. Pero además de eso, ¿cuál es la justificación? Si se diera eso, sería un gemelo más que está en el mundo. No entraña un peligro tan grande como un armamento nuclear, por ejemplo, o algo así que tiene riesgo realmente para la sociedad. En definitiva, es otra forma de fabricar de un gemelo en vez de... Exacto, sería un gemelo diferido en el tiempo. Bien. Todo esto supongo que habrá fascinado a Milei, a vos te fascinó él. Esto se desarrolla. ¿Qué planes? Vos formás parte del CONICET. Sí, en los últimos 10 años. ¿Cómo está el CONICET? Voy de vuelta. Edito. ¿Cómo medís un organismo dedicado a la ciencia la efectividad que tiene? ¿Qué relojes se miran, acá o en el mundo, para saber si está funcionando? Hay muchas formas de medirlo. Todas son criticadas, pero la que me parece mucho más interesante son las publicaciones que realiza en revistas internacionales con referato, ¿no? Porque es una forma de validarlo. En ese sentido... Vos medís por la cantidad de publicaciones en grandes revistas científicas. Que tiene que tener una serie de condiciones, tiene que tener un comité que lo evaluó, etcétera, etcétera. Producir conocimiento evaluado internacionalmente. ¿Y cómo está el CONICET en el mundo, en el ranking? Hay dos aspectos con eso. Si nosotros evaluamos cómo estamos, es la organización gubernamental más prestigiosa de Latinoamérica. Eso es así, es indudable. Ahora, lo que nos ha pasado desde el 2000 en adelante, que hemos triplicado la población de investigadores y especialmente en los últimos tiempos, la cantidad de publicaciones se ha mantenido más o menos constante. Es decir, es más gente con menos producción. No obstante, el CONICET representa el 30% de los científicos del país. Hay científicos en universidades, hay científicos que están en otros institutos como el INTA. Ahora bien, un investigador de CONICET publica el doble que el de la universidad. Es decir, algunos elementos muy buenos tiene CONICET que está dinamizando a las universidades. La otra cosa muy positiva de CONICET es que lleva a que haya un gran número de personas full time trabajando en la facultad, haciendo investigación, que tienen doctorado, liderando grupos y están generando conocimiento. Eso es el mejor de los mundos. Donde se nota, digamos, este tipo de instituciones cuando hay situaciones de crisis, como pasó el caso de la pandemia, donde muchos investigadores de CONICET salieron aportando soluciones que si uno lo piensa económicamente, como el caso de un kit que se desarrolló en el Instituto Leluar, bueno, tal vez 8 millones le ahorró al país. Si uno compara con los sueldos de CONICET, tal vez estamos mal. Pero con ese kit se validaron las vacunas Sputnik, las Sinogen, para que sean eficientes, cómo combinarla, y eso afectó a 12 millones de personas. Bien, dicho esto, ¿qué vas a hacer vos en el CONICET si te toca liderarlo? Porque uno recuerda que han habido miradas críticas, recuerdo Victoria Villarruel y algunas otras, sobre publicaciones o producciones, es como, voy a inventar, el impacto de Mazinger Z en los chicos de la generación del 80. Te estoy como ridiculizando, es decir, está gastando el país dinero en desarrollos que no tienen ningún tipo de utilidad. ¿Cuántos son este tipo de estos casos Mazinger en el total, en la torta total de producción del CONICET?
¿Y vos vas a reducirlo o lo vas a mantener? Bueno, primero siempre hay que escuchar a todos los sectores, ¿no? Es decir, cuando digamos un sector es hipercrítico, es decir, hay que ver por qué algo uno está haciendo mal. Puede ser desde la difusión o puede ser evidentemente que esos casos existan y estén haciendo ruido. Entonces, lo primero es explorar. Lo que tiene el CONICET es que tiene como 4 grandes subáreas y de repente uno está familiarizado con las áreas biológicas, de medicina y las áreas de sociales uno desconoce. Entonces ahí hay que sumergirse y evaluar, digamos, todas las condiciones. La otra cuestión... Pero el mesianismo en Star Wars, me agregan. ¿Qué haces con eso? En un momento te va a tocar... ¿Qué se hace con eso? En el país hay, y estaba hablando con gente de la parte social que está trabajando en los hospitales y están haciendo una labor increíble. Entonces, es cierto que puede haber existido ese tipo de distorsiones, pero es decir, por eso hay que hacer una valoración, hay que ver dónde estamos parados, qué proporción, digamos, se encuentran con ese tipo de cosas, y por supuesto que hay que corregir. ¿Vas a recortar en el CONICET o no? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el país está en crisis. No podemos ser ajenos a esa crisis. Hay más de 45% de pobres y tenemos un organismo que puede aportar a las soluciones. Entonces, lo que hay varios aspectos que podemos atacar. Lo primero, digamos, tenemos que ser conscientes y de alguna manera, como ayudamos nosotros en la pandemia, tratar de ayudar el tema de pobreza. Seguramente en vivienda, en alimentación, en cuestiones sociales, el CONICET puede aportar muchísimas soluciones en ese área. Por otro lado, digamos, hoy el escenario económico ha cambiado muchísimo y el CONICET, una de las grandes deficiencias que tiene, que la inversión la ha venido haciendo el Estado. Ha sido modesta, con problemas, no alcanza, todos protestamos, ha sido muy difícil. Pero la verdad que necesitamos el aporte de las empresas privadas de una forma importante. Hoy por hoy hay nuevos actores, los fondos de inversión, la creación de start-up y ese tipo de cosas, digamos, la industria del conocimiento le ofrece muchísimo al país. Yo creo que esa es una dirección muy importante. Uno no dice que todo el CONICET se tiene que transformar en eso. Tiene que haber un sector muy productivo en términos de conocimiento y muy bien evaluado. Y como vos decís, considerando las cosas que son importantes para el país, porque todo el mundo lo está reclamando hasta la gente común, ¿no? Que a uno le dice, escuchá, me están haciendo esto, ¿te parece bien? No, recalcar las cosas que son fundamentales y la otra cosa, tratar de ayudar a la crisis, ¿no? Bien, la mesa quiere preguntarte, pero para terminar esto, ¿va a haber despidos en el CONICET? ¿Va a haber baja de sueldos? ¿Van a frenar el ingreso de los que ya habían concursado en años anteriores y que tenían todo listo para entrar? Estamos trabajando en todo eso. La situación es que, digamos, lo que por lo menos creemos que debería suceder es que no continúe creciendo indiscriminadamente, porque si no tenemos como... Ferraris, digamos, a la que no le podemos poner nafta. Tenemos grandes científicos, pero que no tienen dinero para trabajar. Entonces, y estos próximos 2 años son muy difíciles, vamos a tener que usar el ingenio. CONICET, que ha formado muchos doctores que están en el exterior, sería maravilloso que se establecieran colaboraciones, que de alguna manera nos ayudaran a de alguna manera pasar los próximos 2 años. ¿Los que estaban para entrar, entran o no? Santa Cruz, vaya preparándose Daniel Santa Cruz. ¿Entran los que estaban ya concursados para entrar o no? Bueno, hay que examinar los números. Lo que sucedió, por ejemplo, en la administración Macri, cuando lo tradicional era que entró un número bajo de becarios, en el último se habían como triplicado o cuatriplicado. Creo que hubo 1.500 sobre los 300. Entonces, tenemos que estar conscientes cuál es la situación ahora, digamos, y cuáles son los fondos que tenemos, ¿no? Daniel Santa Cruz. Doctor, cuando uno mira los números del CONICET, un poco ampliando lo que decía Diego, el CONICET tiene 11.000 becarios doctorales, tiene 10.000 investigadores, tiene 3.500 técnicos, más el personal administrativo ronda alrededor de los 30.000 empleados, ¿no? Digamos, más allá que haya investigadores, no puede tomarlo como un empleado administrativo. Son
números que son altos en cuanto a la proporción de lo que se investiga en la Argentina, tomando en cuenta lo que pasa con las universidades. Pero más allá de las becas de investigación que tiene que ver, como decía Diego, de Marvel, de algunas cuestiones relacionadas con dibujos animados, que mucha gente se ha tomado de eso en sorna, el 70-75% de las investigaciones que se hacen en el CONICET son para cientistas sociales, en desmedro de lo que pueden ser la farmacia, la medicina, la tecnología aplicada a la producción, a la ingeniería hidráulica, cuestiones que en el mundo se están desarrollando. ¿No habría que cambiar ese paradigma, ese formato que tiene el CONICET ahora, o está bien que esté No, funcionando? absolutamente. Vamos en esa dirección y es una de las políticas más importantes que nosotros tenemos, porque son justamente el tipo de investigaciones que aparte vamos a tener gente interesada en invertir, en que se desarrollen empresas, y hay un camino ya emprendido en que algunos elementos hay, pero por otro lado hay otros que están impactando muy negativamente, ¿no? Todas las regulaciones de vinculación que tiene CONICET ahora no están favoreciendo eso, sino que, sobre todo una aprobada en el último año, sino que están limitando. Así que, bueno, ahí hay que examinar y seguramente vamos a ir en esa dirección. Finalmente, ¿cuánto tiene sobre PBI destinado CONICET? Y 0,3, 0,4 y hay un plan que fue aprobado para ir incrementando esto. Lo que ¿Ahora nosotros... tiene 0,3, 0,4? Sí. ¿Cuánto debería tener, según vos, tu criterio, si estuvieras al frente de CONICET? Estamos analizándolo en el espacio con otros colegas, que no necesariamente el incremento del dinero aumenta la eficiencia. Es decir, hay otros elementos que también están en juego, ¿no? Es decir, la otra cuestión es, teniendo una masa tan grande, cuál es el tipo de distribución, cuál es el tipo de política que vos vas a tener para que vos veas los productos en el corto plazo, que es lo que nosotros necesitamos ahora, ¿no? Pero lo que nosotros apostamos es que los fondos de inversión y en este momento cada proyecto de los fondos de inversión es más de $200.000, entre $100.000 y $200.000. Es menos de un 10% cualquier proyecto oficial que está llegándole a un investigador. Entonces, realmente eso beneficiaría tal vez a una masa. El aporte privado. El aporte privado. Bien, y finalmente, casi despidiéndote, ¿y hay muchos interesados del sector privado en aportar en el desarrollo?